Buenas tardes, compañeras y compañeros. Maestra Diana, soy su alumno Luis Barreda del séptimo semestre de la clase de taller de orientación educativa y vocacional, y hago este video para hablar brevemente de las unidades 3, 4 y 5 que se han revisado a lo largo del periodo. Para empezar, hablaré del tema del counseling, que corresponde a la unidad 4. Este término aparece en la década de los 30 en Estados Unidos y se le considera un proceso dirigido a ayudar al sujeto a comprender la información relativa a sus aptitudes, a sus intereses y a sus expectativas. Se le ha definido a lo largo de su evolución histórica como modelo clínico, como modelo de consejo y como modelo de asesoramiento. Ahora bien, ¿qué es el counseling? Bueno, la mayoría de los autores coincide con que se trata de una relación de ayuda personal, directa e individual. También consideran que este es un modelo diádico en el que intervienen dos agentes básicos que vienen siendo el profesional de la orientación y el orientado. También se considera este enfoque como que responde a un problema que ya ha aparecido, por lo que la intervención tiene un carácter curativo, reactivo y terapéutico. ¿Cuáles son los objetivos del counseling? Se pueden encontrar diferentes aspectos en los objetivos o finalidades del counseling según el enfoque que oriente la práctica. Para algunos, sus finalidades primordiales son definir o describir al individuo, enfocar la actividad de ayuda hacia la comprensión de sí mismo y del entorno, conocer las capacidades para desarrollar el potencial del individuo, atender a las necesidades que el individuo tiene tanto en los ámbitos personal y educativo como socioprofesional, dirigirse a proporcionar las condiciones que faciliten el cambio voluntario, y este también intenta facilitar las condiciones para el cambio de conducta a través de las entrevistas. ¿Cuáles son las áreas de intervención? Las áreas de intervención del counseling se han ido ampliando a lo largo de la evolución histórica del modelo. Tradicionalmente, el modelo se ha empleado en la orientación vocacional y profesional, en la resolución de problemas concretos del cliente y la capacitación para percibir con claridad la propia situación y gestionarla. Esto último dentro del movimiento de la salud mental. En la actualidad, el campo de actuación del modelo abarca todas las dimensiones de la persona. A este respecto, Pantoja en el 2004 señaló las 4 áreas de intervención del modelo que propone la ASCA, por sus siglas en inglés, que viene siendo la Asociación Estadounidense de Consejeros Escolares. Y estas son intervención de problemas familiares, interpersonales, académicos y de ajuste personal. Fases. A pesar de que no existen unas fases unánimemente establecidas para llevar a cabo la intervención desde el modelo del counseling, los autores coinciden en considerar las fases siguientes. La fase inicial, en la que se establece la relación de ayuda. La fase de diagnóstico, donde se procede al reconocimiento, al análisis y a la evaluación de una situación para determinar sus soluciones. La fase de diseño de la intervención, llevada a cabo a través de la entrevista. Y finalmente, la evaluación de la intervención y del propio progreso del cliente. Por último, hay que decir que algunos autores y autoras sostienen que a pesar de las limitaciones de la aplicación en el ámbito educativo, su utilización será siempre un complemento imprescindible en la práctica orientadora. Para terminar, aquí les van 5 datos importantes del counseling. Número 1. Esta expresión nace ligada al ámbito de la orientación vocacional. Número 2. Obtuvo una influencia muy importante de la teoría humanista de Carl Rogers. Número 3. Su principal instrumento es la entrevista. Número 4.
La entrevista a su vez se completa con otra serie de estrategias como son la técnica del espejo de Rogers, el feedback no verbal, el tratamiento abierto o cerrado de las preguntas, la distribución del tiempo o el trabajo sobre puntos fuertes. Y número 5, el modelo no tiene en cuenta la información o actuaciones que puedan aportar otros agentes, como pasa en enfoques donde sí se toma en cuenta la información que pueda proporcionar tanto la familia como los maestros, los compañeros de trabajo, etc. A continuación, se presentará una breve referencia sobre las teorías de orientación vocacional que se encuentran en las unidades 3 y 5 y que nos facilitará la comprensión y explicación racional del programa de orientación vocacional propuesto. Comenzaremos hablando de los enfoques no psicológicos. Según estas concepciones, se hace una elección vocacional conforme a una serie de factores externos al individuo, difíciles de controlar. Estos factores pueden ser los siguientes: factores casuales o fortuitos. La elección vocacional se debe al azar. Se elige una carrera sin un planteamiento previo por puro accidente. La elección vocacional se da como consecuencia de una serie de acontecimientos y circunstancias imprevisibles actuando bajo el imperio del locus de control externo. También encontramos en estos enfoques no psicológicos a los factores económicos. Aquí se elige según los beneficios económicos que puedan obtenerse y aunque el factor económico no explica por sí solo una elección vocacional, este influye de buena manera. La asistencia orientacional, según este enfoque, consistirá en ofrecer información sobre las condiciones del mercado laboral. Factores sociológicos. La elección vocacional de un sujeto está influida por la cultura y la sociedad donde se desarrolla, es decir, la familia, la escuela, la cultura, constituyen determinantes sociales que influyen notablemente en el desarrollo vocacional y en la decisión de ocupación que hacen los individuos. Enfoques evolutivos o de desarrollo. Los supuestos básicos de este enfoque conciben la elección vocacional como un proceso continuo que tiene lugar a lo largo de las etapas de la vida del individuo. Este va tomando sucesivas decisiones conforme se va desarrollando en lo personal y socialmente. Enfoque evolutivo de Eli Ginsberg. Aquí, la decisión vocacional es un proceso que va a lo largo de toda la vida del individuo y se ve influida por múltiples informaciones. Según este enfoque, debe darse un constante ajuste y equilibrio entre alternativas, habilidades y requisitos del trabajo. Se le da importancia a los factores socioeconómicos de la familia y la sociedad. Aquí se habla de desarrollo vocacional y no de elección vocacional como tal. Los enfoques de toma de decisiones. La elección vocacional es vista como una actitud y como un proceso cognitivo continuo, alimentado por la información sobre la realidad educativa y vocacional. Enfoques globales e integrales. Son los enfoques que integran las tendencias psicológicas, sociológicas y económicas de la conducta vocacional. Consideran el desarrollo vocacional como un proceso complejo, multifuncional, multidimensional y necesario de asumirlo en forma holística. Dentro de estos enfoques podemos mencionar los siguientes: el modelo sociopsicológico de P.M. Bland y sus colaboradores. Ellos decían que la elección vocacional se define como el resultado de la interacción entre una doble cadena de acontecimientos biológicos y psicológicos y condiciones ambientales. Es decir, determinantes personales y situacionales con predominancia del aspecto socioeconómico que conducen a una elección vocacional. El modelo
de J. L. Holland. Los supuestos básicos de este modelo son que la mayoría de las personas pueden ser categorizadas en uno de los 6 tipos de personalidad, que vienen siendo realista, investigadora, artista, social, emprendedora y convencional. Estos tipos de personalidad son el resultado de la interacción entre el factor genético y el ambiente del sujeto. Por lo tanto, las personas se procuran ambientes donde pueden poner de manifiesto sus destrezas, sus capacidades, sus actitudes y sus valores, así como asumir roles que le agraden. Ahora tenemos el enfoque socio-fenomenológico de Donald E. Super. En síntesis, este enfoque habla de que el desarrollo vocacional es un aspecto del desarrollo general del individuo. Para este autor, la elección vocacional está constituida por una serie de eventos que suceden durante la vida del individuo. La elección vocacional, además, sigue modelos generales que responden a la etapa donde está ubicado el sujeto. Los modelos están enfocados por factores psicológicos, físicos y sociales que interactúan y constituyen la vida del sujeto. El enfoque de aprendizaje social para la toma de decisiones de John Krumboltz. El paradigma cognitivo-conductual aplicado a la orientación profesional se materializa a través del enfoque del aprendizaje social de Albert Bandura. Este enfoque, delimitado al aspecto orientacional, plantea que una toma de decisiones efectiva dependerá de la oportunidad y destreza que el individuo utiliza para adecuar los modelos de autoesfuerzo interno con los de su ambiente. Por otra parte, es muy importante que cada individuo comprenda cuáles son los factores que determinan sus modelos de elección y la posibilidad de aumentar el rango de las alternativas posibles. Desde este paradigma, Krumboltz en 1979 desarrolla un enfoque para la toma de decisiones donde la conducta, las actitudes, los intereses y los valores se adquieren y modifican de forma continua debido a las experiencias de aprendizaje. Es un modelo comprensivo que integra la información proveniente de diferentes planteamientos. Es productivo y proporciona ayuda práctica a los educadores y orientadores. Los aspectos que influyen en la toma de decisiones, según este autor, son los componentes genéticos y las habilidades especiales, las condiciones y acontecimientos ambientales, debido a la acción humana o a las fuerzas naturales, y los modelos que se puedan tener, ya sean reales o ficticios. Otro enfoque es el de activación de desarrollo vocacional y personal de Denis Pelletier y sus colaboradores. Este es un sistema para guiar intencionalmente el desarrollo vocacional de los jóvenes. La intervención se aplica en el ámbito escolar y a los sujetos que se encuentran en la adolescencia y principios de la adultez. Según este enfoque, las tareas de desarrollo vocacional son la exploración, la cristalización, la especificación y la realización. Explicaremos brevemente cada una de ellas. La exploración consiste en actividades mentales y físicas planificadas para lograr información sobre sí mismo y sobre el entorno. La cristalización. Esta está conformada por actividades planteadas para lograr la clarificación, la comparación y la síntesis de la información obtenida con la exploración. La especificación. Esta se refiere a acciones encaminadas a lograr que las preferencias vocacionales concluyan en una elección específica, en función de elementos internos del sujeto referidos a necesidades y valores. Por parte, la realización representa las tareas encaminadas a incentivar en los alumnos la responsabilidad de hacer un plan de acción en función de la decisión vocacional asumida y ponerlo en práctica.
Ahora vamos a hablar rápidamente de los enfoques psicológicos. En estos enfoques encontramos un grupo de autores que han planteado la elección vocacional como un acontecimiento puntual que se da en un momento determinado. Dentro de estos enfoques se cita a un primer grupo, el cual corresponde a la teoría de rasgos y factores, el enfoque psicodinámico y el enfoque tipológico de Holland. Mientras que en un segundo grupo nos encontramos a aquellos que consideran la elección vocacional como un proceso que tiene lugar a lo largo de una serie de etapas del desarrollo del sujeto. Enfoque de rasgos y factores. Aquí se habla de adecuar los rasgos personales a los requisitos que exige una profesión. Y en cuanto más coincidencia haya entre los rasgos y los requisitos, mayor satisfacción tendrá el individuo en la ocupación elegida. Siguiendo este enfoque, se podría aplicar, por ejemplo, compañeros, el test de intereses y aptitudes que revisamos en días anteriores. Modelo psicodinámico. Aquí se explica la elección vocacional según la motivación. Este modelo reúne tres enfoques: el psicoanalítico, el de las necesidades de Ann Rowe y el del concepto de sí mismo. Enfoque psicoanalítico. Aquí entran en juego impulsos básicos por medio de la sublimación, la identificación, entre otros mecanismos de defensa, y se considera que la elección de carrera es el resultado del desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, este proceso merece atención solamente porque cualquier dificultad en la elección de carrera constituye un síntoma de un trastorno psicológico mayor. El supuesto básico de este enfoque es que las determinantes de la elección vocacional son personales y vienen determinadas por los mecanismos de defensa, como la sublimación, la identificación, como ya lo mencionábamos, la fuerza del yo, entre otros. Ahora vamos con la teoría tipológica de las carreras de Holland. La teoría de Holland constituye una síntesis entre dos concepciones: la que afirma que la elección de una carrera representa una extensión de la personalidad, y la noción de que la gente proyecta sobre títulos ocupacionales sus puntos de vista acerca de ella misma y del mundo laboral que prefiere. Holland observó que la mayoría de las personas veían al mundo ocupacional en función de estereotipos ocupacionales y supuso que estos se basan en las experiencias individuales con el trabajo. Así pues, están fundamentados en la realidad y poseen un alto grado de utilidad y precisión. Enfoque de las necesidades. Antes son Ann Rowe y Siegelman. Estos sostienen que las experiencias vividas en la infancia por el sujeto bajo un clima familiar predicen de forma inconsciente la futura elección vocacional. Este enfoque se basa en el enfoque psicoanalítico de la personalidad y la teoría de la satisfacción de las necesidades de Abraham Maslow. Aquí se establece una relación entre la conducta vocacional y el desarrollo de la personalidad, concretamente entre la conducta vocacional, las experiencias familiares tempranas y la satisfacción de las necesidades. Estas necesidades pueden evaluarse mediante entrevistas y cuestionarios. Aquí deberá realizarse una evaluación de la historia familiar del individuo y determinar en este contexto el desarrollo de sus necesidades. Si este fue positivo, se le ayudará mediante entrevistas a que evalúe el potencial de varios dominios para la satisfacción de sus necesidades actuales o ayudarlo a desarrollar una jerarquía de necesidades en caso de que no la tuviera. El enfoque del concepto de sí mismo. El concepto de sí mismo tiene muchas acepciones, dependiendo del marco teórico que se asuma. Sin embargo, es la concepción fenomenológica más aceptada en el ámbito vocacional. Donald Super sostiene que el concepto de sí mismo se desarrolla durante la vida del sujeto a través de las siguientes fases. Fase de exploración, donde la relación del sujeto con el contexto produce
determinadas conductas, la fase de autodiferenciación, en la que en la medida que el individuo se desarrolla, se va diferenciando los y las personas, la fase de identificación, que es el acercamiento del individuo a objetos y personas que le produzcan gratificación, el desempeño de funciones. Aquí el desempeño durante la vida del sujeto de diferentes funciones le van desarrollando una imagen de sí mismo. Y por último tenemos la evaluación de resultados, que se refiere a la confrontación con la realidad para una comprobación de sí mismo. También tenemos las teorías de Hinsberg, Ginsburg, Axelard y Erma. Este era un equipo multidisciplinario conformado por un economista, un psiquiatra, un psicólogo y un sociólogo, y desarrollaron una investigación acerca de la elección vocacional, concluyendo que en esta estaban implicados 4 factores significativos: el factor de realidad, la influencia del proceso educativo, los factores emocionales implicados en la respuesta del sujeto y los valores que posee el mismo. Estos investigadores coinciden en que la elección vocacional es un proceso irreversible, que ocurre en periodos claramente marcados, el cual está caracterizado por una serie de compromisos que el individuo adquiere entre sus deseos y sus posibilidades. Los periodos de este proceso son fantasía, tentativo y realista. El periodo de fantasía. Los niños ignoran la realidad, sus habilidades y las perspectivas del tiempo, ingredientes importantes en el proceso de la elección vocacional. Se ubica este periodo hasta los 11 años de edad. También tenemos el periodo tentativo, el cual se subdivide en 4 etapas: la de los intereses, la de las capacidades, la de los valores y la de las transiciones. Comprende aproximadamente de los 11 a los 18 años. A medida que crecen los individuos, reconocen que ciertas actividades tienen más valor extrínseco e intrínseco que otras y se preparan para llegar al periodo de la elección realista. El último periodo viene siendo el periodo realista, que se presenta entre los 18 y 24 años de edad y está compuesto por 3 etapas: la etapa de exploración, de cristalización y la especificación. La exploración se caracteriza porque sus metas son limitadas. La tarea principal es seleccionar un camino que permita seguir 2 o 3 intereses. La cristalización, esta se refiere a cuando los estudiantes se van involucrando de una manera profunda en un dominio específico, lo que aumenta el grado de compromiso hacia una elección. Y la etapa final dentro de este último periodo es el de especificación, el cual constituye el punto final del desarrollo de carreras. Esta teoría es útil al orientador para anticipar los problemas con que los estudiantes podrían tropezar en determinadas etapas del desarrollo, permitiéndole elaborar programas preventivos para los conflictos esperados. Ya para ir cerrando, compañeros, hay que decir que en orientación vocacional los orientadores deben de manejar los diferentes planteamientos teóricos y seleccionar aquel o aquellos que mejor expliquen su intervención. Asimismo, es importante señalar que en orientación vocacional, desgraciada o afortunadamente, esta no es un examen de sangre que proporcione resultados claros y precisos. No hay manera alguna de determinar mediante un test la vocación de ningún ser humano, ya que esta es parte de la personalidad y la personalidad no es susceptible de radiografiarse, por la sencilla razón de que el hombre, la mujer, son dinámicos y pueden determinarse, en efecto, ciertos rasgos, ciertos rumbos, pero jamás caminos precisos. Un orientador no podrá, sin arriesgarse mucho al error, recomendar a alguien el estudio de alguna carrera sin antes hacer una larga y minuciosa investigación de la totalidad de la persona. Así que no hay que intentar reducir la orientación a una receta, pues esto
es como imaginar que alguien puede nadar por el simple hecho de conocer el agua en un vaso. La orientación debe consistir en señalar rumbos, dejando al sujeto en absoluta libertad para elegir. La orientación, por último, no es una terapia, es un proceso indicado para individuos normales. Si alguien necesita que le señalen qué debe de estudiar, ya no es un ser normal, porque esa dependencia y esa sumisión son síntomas claros de debilidad, de cohibición interna del yo, y por eso son signos patológicos. Bueno, compañeros, compañeras, maestra, espero mucho este video les sea útil y les agradezco mucho por su atención.